Dios bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde tuvimos la lectura. Hebreos, capítulo número 10. Del 32 al 39. Le voy a dar lectura y usted me sigue allí con su vista. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, este tiempo en el cual, Señor, vamos a meditar en tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia para poder entenderla, pero sobre todo obedecerle, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están aquí presentes, y asimismo por los que no están. Algunos salieron de viaje, otros están en el campamento, Señor, otros pues padecen de algún problema de salud por lo cual no pueden estar. Que tu bendición llegue hasta cada uno de ellos. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues este tema se llama No te rindas, sigue adelante. El versículo número 38 dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se acuerdan cuando iniciamos esta carrera de la fe? Nos dice el versículo número 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Cuando aceptamos al Señor, ¿se acuerdan? Que andábamos muy gustosos, fuimos iluminados con el resplandor de Cristo Jesús en nuestros corazones, pero a la vez, por eso, también sufrimos algunos padecimientos, algunos ataques, y a veces principalmente de la familia. Dice el 33: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No éramos los únicos. Todo aquel que quiera vivir rectamente según Cristo Jesús va a padecer persecución. Pero el texto nos dice que no retrocedamos.
No te rindas. Sigue adelante. También podríamos decir, no retrocedas. Sigue adelante. También se podría decir, como a veces dicen en el ambiente boxístico, no tires la toalla. Es una expresión usada en el boxeo. Y esto lo hacen normalmente los entrenadores del boxeador cuando está siendo duramente lastimado. El entrenador ve la condición, la situación, y él mismo reconoce que su peleador prácticamente ya no tiene nada que hacer. Y por eso es que avienta la toalla para que ya no siga el combate. Pero rara vez es el boxeador el que lo hace. Por orgullo profesional, el boxeador quiere seguir peleando, aún aunque le vaya la vida, ¿sí? Él quiere seguir, pero la situación ya se volvió muy lastimosa. Por eso es que le tiran la toalla. Pero en nuestra carrera que iniciamos cuando aceptamos al Señor, empezamos una carrera. Y en esa carrera, ¿qué es lo que sucede o ha ido sucediendo o está sucediendo y va a seguir sucediendo? Muchos se rinden y ya no quieren seguir adelante. Hemos visto a muchos no seguir adelante. Hemos visto a muchos cansarse pronto. Hemos visto a otros que se arrepienten de haber iniciado esta carrera en pos de Jesucristo. Creo que lo hicieron porque nunca descansaron totalmente en el poder de Dios. O muy probable, nunca hayan sabido lo que Dios podía hacer para ayudarles a seguir adelante. ¿Qué es lo que sucede con los que ya no siguen adelante? Pues los que no siguen adelante no piensan en su futuro. No piensan en su futuro, solamente piensan en el presente. También no piensan en el futuro de los demás. Y en ellos va incluida la propia familia. Cuando ya no siguen adelante, se detienen, retroceden. No piensan en el futuro de los demás. Los que no siguen adelante desconocen, o más bien sí las conocen, las promesas de Dios, pero se les olvida, se desesperan y ya no quieren seguir adelante. Y qué triste, ¿verdad? Que los que no siguen adelante pues no alcanzaron las metas que se habían trazado. Esta enseñanza nos servirá mucho a los que no queremos dejar de luchar. Hemos pasado pruebas, hemos pasado luchas, hemos pasado aflicciones, pero continuamos adelante. Queremos terminar esta carrera, por muy difícil que sea el camino. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Veremos algunas cosas que nunca hubieran sucedido si los hombres de Dios no hubieran seguido adelante, como muchos en la actualidad ya no han seguido, o han pensado ya no seguir en esta carrera de la fe. Tenemos un ejemplo de un siervo de Dios. Allá en Génesis, vamos a buscar Génesis, capítulo número 11. Génesis, capítulo número 11.
versículo 26. Del 26 al 32, dice el 26, Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estos son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 250 años, y murió Taré en Harán. Pero nos dice en el versículo 1 del capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí vemos a Abraham que siguió adelante al morir su padre. No se sintió decepcionado por Dios, porque murió su padre, murió su hermano. Nunca pensó que Dios le estaba jugando sucio. No culpó a Dios de la desintegración familiar. Pero pensemos un tantito, ¿y si Abraham no hubiera seguido adelante? Si no hubiera sido obediente a Dios, porque estaba esa posibilidad también. Recuerden que tenemos libertad, libre albedrío para obedecer o no obedecer. Ya tenía 75 años, 5 más que yo. ¿Se imaginan? Ya era grande, un poco más grande. Y si no hubiera seguido, hubiera perdido la oportunidad de ser llamado amigo de Dios. Dios, cuando hablaba de Abraham, decía: Abraham, mi amigo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando a veces alguien importante, en este caso es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero cuando alguien importante nos dice: fulano de tal es mi amigo. Imagínense que viniera López Obrador y que tuviéramos una buena relación, o cómo se sentiría uno, y que dijera nuestro nombre. Pues si Abraham ya no hubiera continuado, no hubiera sido amigo de Dios. No habría sido el patriarca más de renombre en la Biblia. No hubiera sido el padre de la fe. No hubiera sido heredero de un pacto del cual nosotros también formamos parte. Si él ya no hubiera seguido, pues nosotros tampoco tuviéramos parte en ese pacto. Pero sabemos que los planes de Dios se cumplen. Si no hubiera sido con Abraham, hubiera sido con otro. Pero los planes de Dios se cumplen. A veces pensamos,
no, pues ya no voy, a ver qué hacen sin mí. La obra de Dios sigue y sigue adelante. Y el resultado de Abraham, que fue obediente, allí en Génesis capítulo 24, versículo número 1, dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, por la obediencia. Abraham fue bendecido en todo. Tenemos otro ejemplo de Jesucristo, pero Jesucristo hombre, porque Jesucristo era humano y era divino. Él tomó cuerpo, Dios vino y tomó cuerpo. Dice la Escritura: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Se imaginan? Jesucristo siguió adelante con la obra por la cual Dios le había encomendado, a pesar de recibir mucho rechazo. Jesucristo fue rechazado. Veamos allí en el Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 7, versículos del 3 al 5, versículos del 3 al 5 del capítulo número 7, del 3 al 5. Si lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Y dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. La familia rechazaba a Jesucristo. También fue rechazado en su propia ciudad. Veamos ahí en Lucas capítulo número 4, versículo 24 al 29. Dice el 24: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Se llenaron de ira. Cuando una persona se llena de ira, prácticamente ni razones atiende. Ya cuando la ira está en el corazón, no entiende razones. Y ellos se llenaron de ira. Dice que le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces el Señor fue rechazado en su propia familia, fue rechazado en su propia ciudad. De allí el refrán ese: nadie es profeta en su tierra. Fue rechazado en el mundo religioso. Lucas capítulo número 22. Lucas 22,
versículo 2 dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Entonces los religiosos de aquellos años pues querían matar al Señor Jesucristo. Jesucristo humanamente tuvo motivos suficientes para desistir, motivos suficientes para renunciar y ya no seguir adelante, como a muchos les ha sucedido. Oremos a Dios para que en determinado tiempo pues no nos suceda a nosotros también, porque hoy podemos estar firmes, pero tal vez más adelante el diablo anda buscando a quien devorar. ¿Cuántos de los que ya no siguieron adelante no pensaban que ya no iban a seguir adelante? Estaban gozosos de ir en esta carrera en pos de Jesucristo. Sin embargo, llegó el día en el cual ya no siguieron adelante, retrocedieron. Cristo tuvo motivos suficientes para renunciar y ya no seguir adelante, pero Cristo no lo hizo. Cristo siguió adelante, pensando en la cruz, pensaba en su muerte. ¿Y saben por qué? Porque pensaba en nosotros, pensaba en nuestra salvación, e incluso, como dice la palabra de Dios, que aún siendo, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro gran siervo de Dios, Pablo no se rindió y el evangelio se expandió por muchos y muchos lugares. Y si analizamos allí en segunda carta a los Corintios, si analizamos por todo lo que pasó el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, desde el 23 al 27. Yo leo el 23, ustedes el 24, y en el 27 nos unimos. Dice así la bendita palabra de Dios: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Todos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fíjense todo lo que sufrió y padeció el apóstol Pablo. ¿Qué tanto hemos sufrido nosotros? Nada. Pablo también tenía suficientes motivos para ya no seguir adelante. En algunas ocasiones hasta por muerto lo dieron. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él nomás se levantaba, se sacudía y seguía
adelante. Seguía adelante. Pablo no se rindió y el evangelio se expandió. Y como comentaba hace rato, si Pablo se hubiera rendido, el evangelio no se hubiera expandido. Sí, porque Dios tiene muchos siervos a su servicio. Pero gracias a Dios Pablo resistió y siguió adelante. Aquí en el capítulo 4 de esta misma segunda carta, 4, versículo 15, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Esa expresión que es el motor que mantiene viva la llama de seguir haciendo las cosas y no tirar la toalla, dice el versículo 15, por amor a vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Ese es el motor que mueve cada corazón. Por amor a vosotros. Ese fue el motor especial de que Cristo siguiera adelante. Abraham, por la obediencia a Dios, por el amor a Dios, siguió adelante. Por Pablo tenemos 13 epístolas escritas en la Biblia. Por Pablo tenemos la lista de iglesias que dieron inicio. Por Pablo llegó el evangelio a donde nunca había llegado. Incluso dijo Pablo, refiriéndose: yo he trabajado más que todos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Parecería jactancia, pero no. Por la gracia de Dios, el apóstol Pablo hizo lo que hizo. Pablo siguió adelante y tenemos los mejores consejos a pastores, iglesias, nuevos creyentes, líderes, mujeres y todo. ¿Por qué? Porque no se rindió y siguió adelante. ¿Qué está pasando o qué ha pasado con los que no siguieron adelante? ¿Qué está pasando contigo, hermano, hermana? ¿Alguna vez ha venido a nuestra mente retroceder? ¿O ya estás retrocediendo? No te rindas, no nos rindamos, sigamos adelante, no abandonemos la carrera. Haz a un lado esas cosas que te están orillando a rendirte, o que nos están orillando a rendirnos y no seguir adelante. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo número 20. Vamos a leerlo juntos. ¿Lo tenemos? Dice la bendita palabra de Dios: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa
hago caso. Y vaya que tenía muchas cosas por las cuales podían haberlo hecho no seguir adelante, pero dijo, ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aún no le importaba perder la vida, pero él quería seguir adelante y siguió adelante. ¿Con qué propósito? Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Esos sufrimientos, esas pruebas, esas luchas, esas aflicciones, e incluso esas enfermedades por las cuales a veces pasamos, que sigamos esa carrera con gozo. Y aparte dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Se acuerdan en ese camino a Damasco? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Le dijo Pablo a Jesucristo. Sigue a Damasco y se te va a decir lo que vas a hacer. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa debe ser nuestra meta. No nos rendamos, vamos a seguir adelante. Y si podemos animar a los que pues se han detenido, pues hagámoslo, para que no se queden detenidos y seguir avanzando en esta carrera que tenemos por delante. Dios los bendiga. Amén.